Hola gente, ¿cómo están? Sean todas y todos muy bienvenidos a este episodio para hablarles del eclipse del 5 de mayo y en realidad para hablarles de la temporada de eclipses porque no solamente suceden estos momentos un poco turbulentos solo los días de eclipses, sino que es un periodo de tiempo que puede llegar a durar un mes, un poquito más. A esto le llamamos la temporada de eclipses. Tuvimos un eclipse híbrido el día 20 de abril en el signo de Aries, casi como dando una bienvenida a lo que van a ser el cambio de eje nodal, que va a pasar nodo norte a Aries, nodo sur a Libra. Y ahora volvemos nuevamente a tener eclipses en el eje Tauro-Escorpio, como lo venimos teniendo desde finales del 2021. Y en aquel eclipse, en el de Aries, que era un eclipse de Sol, híbrido de Sol, en estos momentos es cuando nuestra conciencia se ve eclipsada, porque el Sol obviamente está eclipsado por el eclipse, valga la redundancia, y por lo tanto no logramos tomar mucha noción de lo que puede llegar a estar sucediendo, no solemos tener claridad con los eclipses de Sol, nos sentimos un tanto perdidos, un tanto confundidos, perdemos cierta vitalidad que es propia del Sol, podemos perder cierta luminosidad, como que nuestra esencia también se ve un poco apagada, nos cuesta tomar decisiones, nos cuesta un poco más la sensatez, podemos estar como confundidos o confundidas con quiénes somos, hay también una especie de crisis de identidad con este tipo de eclipses, y ahora tenemos un eclipse de luna en el signo de Escorpio que se encuentra en quincuncio a Aries, que es donde estuvo en el otro eclipse. Ya les vengo hablando de este aspecto del quincuncio, ¿no? Pienso justo en estos dos signos donde tenemos estos eclipses seguidos y justamente el quincuncio de estos dos signos nos habla de esta alquimia, de esta transformación, de un proceso prácticamente de finales, porque el quincuncio es el último aspecto, es el que le sigue a la oposición, por lo tanto estamos también viviendo una completud de algo. Este va a ser un eclipse de luna, por lo tanto lo que se va a ver eclipsado es la subjetividad tan propia de la luna, y ahora podemos decir que va a estar la posibilidad de comprender un poco mejor lo que sucedió en el eclipse anterior, que realmente puede que hayamos estado mucho más confundidos y más perdidos. Ahora en este eclipse nuestras emociones, esto subjetivo, ¿no? De las que pueden traer las emociones, es lo que se está viendo apagado. Tenemos un eclipse de luna, se da entre una oposición entre el Sol y la Luna, por lo tanto el Sol nos está reflejando, nos está espejando y tenemos como mayor posibilidad de vislumbrar mejor las cosas y también observar un final en relación a aquello que nos obsesionaba o temíamos a finales del 2021, donde se iniciaron los eclipses en este eje, Tauro-Escorpio, si mal no recuerdo fue el 21 de noviembre, el primer eclipse en este eje, había sido un eclipse de Sol que dio inicio a esta temporada, así que definitivamente estamos haciendo un cierre, así que presten atención, recuerden en qué andaban en aquella época, porque van a estar cerrando una etapa. También tengan en cuenta porque van a estar resolviendo quizás algo más pequeño de lo que sucedió hace 15 días con el eclipse anterior, el del 20 de abril, porque también ahora vamos a ver con un poco más de claridad aquella sensación que nos estuvo invadiendo con ese eclipse. Los eclipses siempre vienen a traer, más allá si es de Sol, de Luna, siempre nos mueven un poco la estantería y traen a la realidad conflictos que nos pueden estar atormentando, como que algo siempre sucede en eclipses, así que tomemos, ¿no?, lo que nos pudo haber sucedido más cercano en el tiempo, porque ahora vamos a estar pudiendo ver con mayor claridad eso que nos pudo atormentar y obviamente cerrar un ciclo a finales del 2021 que se iniciaron en este eje fijo. Puede que también en épocas de eclipse haya dificultades para dormir, haya un bajón de energía, ¿no?, que cueste el tema de la voluntad, hacer las cosas, levantarse.
dormirse a las horas pautadas, ¿no? Acomodarnos a las rutinas que veníamos teniendo. Puede haber tristeza, preocupación, melancolía, decepción, miedos, ¿no? Entre otros sentimientos. Esto es muy propio de los eclipses, gente, aguantar los trapos, que todo pase y que va a terminar siendo productivo, pero bueno, hay momentos en la vida y épocas en las que tenemos que transitar estos decaimientos porque después van a traer cosas más positivas. Una de las temáticas que nos pueden estar trayendo estos eclipses, porque Venus, que es la protagonista regente del Sol, que está en Tauro, se encuentra en cuadratura en Neptuno y estamos dándonos cuenta de las veces en las que nos entusiasmamos de más, idealizamos, nos decimos mentiras a nosotros, a nosotras mismas, nos hacemos la película, como se dice, y después cae la realidad con todo su peso y nos queremos matar porque nos sentimos unos estúpidos, unas estúpidas por no habernos dado cuenta de algo antes, por haber idealizado mucho determinada situación o determinada persona, ¿no? Por ejemplo, como Venus es el planeta de las relaciones, podemos haber estado conociendo a alguien en el eclipse anterior, donde nos ilusionamos, donde estuvimos fantaseando, la primera cita y el primer encuentro amoroso, y todas cosas que sucedían solamente en nuestra imaginación, en nuestra cabeza, y las fuimos agrandando, y de repente eso no era más que humo y nos pudo haber entristecido en ese momento. Y ahora en este eclipse donde se ve bien presente esta cuadratura Venus-Neptuno, estamos cayendo en cuenta de que tenemos que estar con los piecitos un poco más en la tierra. Recordemos a Saturno en Piscis, siendo maduros con nuestro psiquismo, madurando también todas esas fantasías locas que nos vamos haciendo, ser más precavidos, ¿no? También a la hora de entusiasmarnos con las personas y con las relaciones, porque después sentimos un dolor vano, no es necesario pasar por un momento de tristeza por algo que solamente sucedía en nuestra imaginación. Es hermoso imaginar, es hermoso visualizar, todas esas cosas son maravillosas, pero cuando le ponemos como demasiados colorantes, demasiadas purpurinas, demasiado glitter al asunto, y bueno, después como que el choque con la realidad es mucho más duro. Ahora con este eclipse estamos siendo mucho más conscientes de eso. También, ¿no? Como para salir del tema de las relaciones, aunque estamos en un eje de relaciones, porque tanto Tauro como Escorpio son regidos por Venus y Marte, que son los amantes cósmicos en astrología. También se pueden dar idealizaciones con otras temáticas, ¿no? Por ejemplo, te llamaron para una posible entrevista de trabajo y ya te estabas imaginando yendo vestidita, vestidito, a dar esa entrevista, pensando en todo lo que ibas a decir, en la plata que ibas a ganar, en las cosas que te ibas a poder comprar con ese trabajo, y de repente ese trabajo nunca vino, y toparse con eso también es duro. No siempre, ¿no? Las cuadraturas de Neptuno con Venus nos hablan de que estemos fantaseando justo en este momento, sino que también, y justamente al tratarse de un eclipse, que nos estemos dando cuenta de este patrón de fantaseo que solemos tener. Podemos estar también comprendiendo por qué lo hacemos, qué estamos queriendo evadir, ¿no? También muy interesante de esta cuadratura. Neptuno siempre nos habla de las evasiones porque es regente de Piscis. Entonces pensemos qué estamos evadiendo cada vez que fantaseamos, que nos ilusionamos de más con algo. ¿Por qué algo estamos evadiendo? Quizás evadimos la precaución, quizás evadimos evaluar mejor a las personas, quizás como que ese entusiasmo es más fuerte, ¿no? Tenemos como esa necesidad de fe profunda como para agarrarnos de algo en la vida y darle un poco de color, y por ahí nos pasamos un poco de mambo. Así que vamos a estar también comprendiendo a ser más precavidos a la hora del fantaseo. Este eclipse viene también a mostrarnos muchos miedos profundos, porque se da en una luna llena en Escorpio, en el grado 14, así que atención también para quienes tengan planetas en el grado 14 de Escorpio, 14-15, o también pueden ser del 10 al 20 de Escorpio, o de los signos fijos, o para quienes tengan algún planeta en el grado 14-50, que es específicamente donde se da este eclipse, esta luna llena,
va a ser mucho más crucial, o sea, no quiero sonar como fatalista, pero crucial en el sentido de que esa energía de ese planeta va a ser muy fuerte en este eclipse, así que también a prestar atención. Y al tratarse de una luna llena en Escorpio, como les comentaba, viene a mostrarnos también muchos miedos, las cosas que ocultamos. También atención con el mal que hacemos o el mal que deseamos, ¿no? Esto que es tan característico de este eje, también pueden aparecer. Estoy tratando de enumerarle todas las cosas que puedan llegar a suceder en Escorpio, pero ya me quiero ir adentrando en el tema más interesante para mí que viene a traer este eclipse. También está muy en jaque esto del merecimiento y me gustaría hilarlo con el tema de la fantasía, ¿no? Neptuniana y el merecimiento taurino, de que ahora estamos también en esta movida de que todos nos creemos merecedores por el solo hecho de existir sin tener que hacer un trabajo previo de redención que es muy importante para que empiecen a caer las bendiciones en nuestra vida. Tenemos que saber rendirnos, tenemos que saber, o tenemos, mejor dicho, que haber hecho un trabajo de profunda rendición y transformación de nuestro ser. Tenemos que saber estar de rodillas en algún momento de nuestras vidas. Es importante eso para que empiecen a aparecer también los milagros y las bienaventuranzas, porque no es solamente cuando estamos vibrando alto, que también es otra cosa que se viene hablando mucho, cuando llegan las maravillas a nuestras vidas, sino cuando pudimos completar un ciclo, cuando pudimos cambiar la piel, cuando pudimos aprender de nuestros errores, cuando pudimos pagar nuestros pecados, cuando pudimos salir quizás de la maldad, de la oscuridad, de esos momentos, ahí empiezan a aparecer las bendiciones y no solamente cuando estamos vibrando alto que llegan las cosas. También recordemos, insisto, Saturno en Piscis, así que las cosas van a empezar a aparecer una vez que sepamos rendirnos, que sepamos estar de rodillas, que sepamos integrar la humildad, que trabajemos la gratitud, ¿no? En este eje que Tauro por ahí en su vibración baja le cuesta el tema de la gratitud, no puede aparecer sentimientos o resentimientos, mejor dicho, iba a decir sentimiento del resentir, que también aplica, ¿no? O estas cuestiones de ingratitud o de desagradecimiento. En la vibración baja esto se ve y también van a quedar expuestas las vibraciones bajas. Los eclipses siempre traen más lo de la vibración baja que la vibración alta. Obviamente que va a haber quienes estén viviendo una vibración alta en estos eclipses, porque no es que todo el mundo la va a estar pasando mal, sino que hay personas que realmente van a estar resurgiendo cual ave fénix, pero en general los eclipses vienen más a modificar esas cosas que están un poco desubicadas de nuestras vidas y que tenemos que acomodarlas. Por eso es que los sentimientos oscuros suelen ser como un poco más protagonistas y van a estar como muy visibles también en este tema de eclipses, así que trabajen, gente, la gratitud, trabajen tema de los deseos, de las envidias, de los celos, de dónde parten ese tipo de sentimientos más oscuros, los celos en relación a las posesiones y al control de las demás personas, las envidias en cuanto al deseo de lo que el otro tiene y nosotros no, también muy propio de este eje, que también está muy ligado al tema de la ingratitud, al desagradecimiento, son cosas que también van muy de la mano a trabajar esas propias miserias humanas que tienen que ver con el darle valor a ciertas cosas que no son tan valiosas y al hecho de compararnos, porque Escorpio es un signo que le encanta levantar la alfombra y ver lo que se esconde, ¿no? De exponer la sombra de los demás, de exponer las miserias, eso que queremos disimular y que no nos descubran. Pero atención también con estos señalamientos, porque tanto que querés señalar y levantarle las alfombras ajenas, también te puede estar pasando a vos, puedes estar también siendo descubierto y ahí es cuando también hay una cierta pérdida de poder que a Escorpio lo perturba bastante. No estoy hablando obviamente de personas del signo en sí, sino que estoy hablando a grandes rasgos de lo que son estas energías porque las vamos a estar viviendo todos, gente. Estamos en temporada de eclipses, esto no es para algunos signos en particular, nos tocan de igual manera a todo el mundo.
Urano también está presente en este eclipse porque está muy cerquita del Sol en Tauro, así que algo súbito puede sacudirnos y cambiar el panorama, pueden suceder cosas inesperadas que nos obligan a pegar como un timonazo, también saltos cuánticos, también podemos estar haciendo una evolución mental y en cuanto a nuestras ideas y a nuestros ideales muy interesantes. Con Urano ahí también pueden aparecer algunas noticias no tan buenas porque los uranazos muchas veces también traen cosas inesperadas, negativas, ¿no? Como la torre del tarot, pero también pueden ser otras cosas, ¿no? Como una idea superadora de algo. Va a haber mucha lucidez con Urano presente en este eclipse. Atención también para los millennials, en el episodio anterior hablé algo al respecto, sobre todo los del 89 al 91, porque tienen a Plutón entre el grado 14 y 18 aproximadamente, por lo tanto este eclipse va a estar tocando a ese Plutón natal en Escorpio que está en su regencia, así que hay casi una obligatoriedad del cambio, de la transformación, de la metamorfosis para estas generaciones. Va a ser como muy potente ese eclipse ahí, justo un eclipse en Escorpio en conjunción a su regente, así que va a estar muy potente. Y como les comentaba también al principio, desde el 19 de noviembre del 2021, que se produjo aquel primer eclipse de este ciclo de 2 años, de este eje en nuestra zona de Tauro-Escorpio, estamos viviendo transformaciones muy dolorosas, muchas de las cuales no nos damos cuenta también, porque siempre con el diario del lunes todo es más fácil, así que seguramente no nos apresuremos ni nos pongamos ansiosos también por tratar de entender qué es lo que estamos transformando. Simplemente predispongámonos, tengamos buena voluntad, salgamos un poco de la inercia y obviamente sí trabajemos estas temáticas, pero no nos obsesionemos tanto en entender qué es lo que estamos trabajando. Podemos hacer algunas asociaciones, eso está bueno, pero no nos obsesionemos tanto con el entender. Está Mercurio retrógrado, también esto lo digo a colación de ese tránsito. No nos obsesionemos tanto por la comprensión lógica del asunto y de mentalizar algo que es mucho más emocional que otra cosa, pero de seguro algo nos está costando soltar, que no sabemos qué es. Sin embargo, no queda otra opción que hacerlo. Y muchas veces con este signo de Escorpio sucede que terminamos soltando algo y no nos dimos cuenta. Nos damos cuenta mucho tiempo después, mira vos, yo me obsesionaba con este tema y al final ahora ya no me obsesiona más, o sea que ya no está más en mi vida. Así que transitémoslo desde un lugar mucho más orgánico, que podría decirse que es Tauro, desde algo más corporal, hagamos ese proceso sin estar tan pendientes del qué. Otra cosa también interesante de este eclipse del 5 de mayo, que sea en un día portal. Ya les estuve hablando de los días portales, creo que en otro episodio. En esos momentos tenemos como mucho más poder de canalización, como un contacto mucho más directo con alguna sabiduría superior, por lo tanto es mucho más factible que se pueden acomodar muchas más cosas. Insisto, esto se va a dar de una manera como con más inercia que lógica, así que no lo intelectualicemos tanto. Y hay algo en lo que estamos obligados a hacer en este eje, en estos eclipses, es el tema de la pérdida, ¿no? Los signos fijos, ni hablar este eje, pero todos los signos fijos igual, se resisten mucho a los cambios, porque es el miedo a lo desconocido. El cambiar es cambiar hacia algo que no se conoce, entonces da un poco de vértigo y los signos fijos siempre tienden como a sostener lo que ya se conoce, ya sea la materia, una emoción, una idea, el orgullo, pero sostener. En este eje estamos trabajando mucho sobre este miedo a la pérdida, al dolor, a entregarnos y que nos decepcionen. Y lo pienso no porque Escorpio, y ahora sí me pongo a hablar como de Escorpio como signo en sí, y ustedes, si hay escorpiones escuchando, entenderán. Es un signo que pese a tratarse de la fusión, que lo representa, siempre se habla no de la fusión, por eso la sexualidad, porque es cuando se produce esa unión entre dos personas,
Sin embargo, le cuesta mucho a este signo entregarse porque sabe que es tan intenso lo que siente que se va a entregar de tal manera que no quiere y se resiste porque sabe que cuando se fusiona se transforma en algo que no quiere en un principio, ¿no? Y luego de un duelo, ¿no? Porque siempre es a tocar fondo, Escorpio, siempre es hasta las últimas consecuencias, luego de un duelo, ¿no? de haberse convertido en algo que no quería y después haberse tenido que desapegar de eso que no quería y de atravesar un duelo, recién ahí se convierte en algo o en alguien mejor y entiende para qué vino ese aprendizaje, pero en el mientras tanto, ese proceso es muy duro porque hay que perder poder en esa instancia. Hay que dejar de ser alguien cuando uno está haciendo una transformación tan profunda. Y tiene que ver mucho también con la pérdida del poder. Y el poder es algo que representa mucho a este signo. Y también estamos entendiendo con este eclipse que estamos perdiendo poder en alguna área de nuestras vidas. Atención a donde tengan Escorpio en sus cartas natales, porque estamos perdiendo poder ahí. Y eso nos genera dolor y no nos damos cuenta de qué es lo que de cuál es el poder que estamos perdiendo, pero estamos sintiendo emocionalmente que algo se nos descontrola, que algo se está yendo y estamos queriendo sostener y estamos queriendo retener y no nos estamos dando cuenta que ya no tenemos ese poder. Si tenés a Escorpio en la casa 7 va a ser el poder en las relaciones, si tenés a Escorpio en la casa 6 va a ser en temas de trabajo, estás perdiendo el poder en tu trabajo, si es en la casa 10 el poder en tu prestigio, en tu reputación se está perdiendo, si es en la casa 4 el poder familiar que tenías también se está perdiendo, en fin, sea en la casa que tengan a Escorpio es un poder que se está perdiendo y eso causa por un lado una resistencia profunda a no querer que eso suceda y por otro lado mucha tristeza inconsciente y lógica que no le vemos mucho sentido, que no la entendemos, pero que nos provoca dolor. Y ese dolor, gente, es ese poder que ya no estamos teniendo. Este es un eje de apego, el eje Tauro-Escorpio. Tauro se apega a la materia, a lo que tiene, a lo acumulativo. Y Escorpio se apega a las emociones. Y en estos últimos años, puntualmente desde el 2021, cuando empezaron a producirse estos eclipses, se está viendo que la manera de vincularnos entre los seres humanos está siendo complicada, ¿no? Hoy pareciera que nadie quiere estar en relaciones profundas, en relaciones de entrega. Hay un tire y afloje de lo femenino, que es Venus, Tauro, y lo masculino, Marte, Escorpio, como para no ceder el control y el poder, y estamos danzando en ese tironeo en donde todos quieren ganar, pero nadie quiere ceder un poco, donde todos nos queremos sentir empoderados, ¿no? También términos que se empezaron a acuñar mucho más justamente en estos últimos años, como que nadie quiere sentirse dominado por un otro, nadie quiere ceder el control, todos nos creemos merecedoras y merecedoras del mejor amor, de la persona como más alfa, ¿no? También en estos últimos años se habla mucho de la mujer de alto valor, el hombre de alto valor, ¿no? También la palabra valor, también muy taurina. Todas estas temáticas se vienen movilizando en estos últimos años y es cuando más se está hablando de estas relaciones. Está todo el mundo, ¿no? Como preocupado de por qué no me puedo encontrar con un otro, ¿por qué no puedo fusionarme? ¿Por qué no puedo tener relaciones profundas? ¿Por qué no se logran esos compromisos? Que en realidad ya veremos que la palabra compromiso va a ser más para el eje Aries-Libra, que también siguen estas temáticas de amoríos, gente, así que no habrá paz, les voy anticipando porque vamos a tener 2 añitos más de temáticas de relaciones, porque también a Aries y a Libra los rigen Marte y Venus, así que vamos a seguir en el mismo tono, ya con otra modalidad porque va a ser cardinal aquella energía, pero las temáticas de relaciones van a seguir presentes. Pero por lo pronto lo que se ve en este eje es el tema del control, de que nadie me vea débil, de que nadie me vea con el autoestima baja. También nos está incentivando mucho con este tema de la autoestima en estos años, de que nadie quiere demostrar mucho nada, porque si demostrás, cedes poder. En fin, son todas estas temáticas de las que les vengo hablando. Obviamente que los apegos, el dolor,
las posesiones, son muy generales, pero bueno, lo vengo observando mucho más en temas de relaciones. Eso obviamente que va a depender si Escorpio te cae en casas sociales, en casas de aire, por supuesto que lo vas a ver mucho más en relaciones, pero si te cae en casas de tierra, lo vas a ver mucho más en relación a tu economía, a tu trabajo. Si tenés a Escorpio en casas de agua, puede que también en temas de relaciones de amoríos, porque bueno, son las emociones, pero también con cosas que podés estar arrastrando de muchos años, cosas del inconsciente, patrones, heridas de la infancia, ¿no? Cosas bien emocionales. Si es en cuanto al fuego, es en casas de fuego, es con temas de impotencia, de avance, de avanzar y equivocarte, de frustraciones. Así que cada quien lo va a estar viviendo en algo puntual de su vida, pero ni hablar que a todos nos está tocando este tema de los eclipses. Ténganse paciencia si se sienten muy emocionales o desbordados o que están teniendo emociones, porque también otra cosa que hace Escorpio es evitar el dolor a toda costa, entonces por eso que no se quiere comprometer, no quiere tener relaciones tan profundas, porque sabe que se va a mandar de cabeza y después va a sufrir, y todos nos estamos resistiendo a ese sufrimiento, por eso que nos está costando tanto los encuentros entre las personas últimamente. También en estos 2 últimos años creo que es la época en la que menos sexo se tuvo, así que también hay algo de resguardar nuestra sexualidad, porque para Escorpio también la sexualidad es sagrada, no es que es un signo solamente sexual de que quiera acostarse con muchas personas, o sea, no. Es tan importante la sexualidad para Escorpio que se protege, que se resguarda, porque también es un plano donde siente mucho, entonces también tiene mucho que ver que en estos años haya mermado un poco la actividad sexual, estamos cuidando mucho más nuestra energía, nuestro cuerpo, nodo norte en Tauro, estamos también teniendo una sanación profunda en todo lo relacionado a nuestra sexualidad, a nuestra feminidad, a las energías femeninas. Para los hombres que se sienten atraídos por mujeres, también están haciendo un proceso muy grande en relación a la energía femenina que les está costando muchísimo, ¿no? Como aplicar el nodo sur y soltar ciertas cosas tóxicas de su masculinidad y empezar a reconocer la feminidad y a vincularse con la feminidad desde otro lugar, de vincularse con las mujeres desde otro lugar, les está costando ceder un poco de control. El control también en realidad no es algo masculino o femenino, todos los seres humanos tenemos esto del control, cada quien por cuestiones culturales, biológicas inclusive, controlamos algunas cosas más que otras, pero está cambiando mucho nuestros vínculos sexoafectivos, nuestra palabra sexoafectivo que también está tan de moda en estos últimos años, no es casualidad, ¿no? En este eje. Y bueno, es un eje fijo, estamos también trabajando todo lo que sostenemos, con lo bueno y lo malo que eso implica, porque obviamente los signos fijos son necesarios, es necesario aprender a sostener las cosas, a mantenerlas en el tiempo, pero muchas veces también el hecho de sostener tanto nos estanca, nos bloquea, nos impide muchas veces progresar y cambiar de opiniones. Los eclipses anteriores fueron en signos mutables, se acuerdan allá por el 2020, también 2021, eran el eje Géminis Sagitario. En aquella época hubo muchos cambios, tuvimos la pandemia, muchas personas se mudaron de vivir solas, se fueron a vivir con los padres, de vivir con los padres se fueron a vivir solas, muchas personas emigraron también, recuerden en aquellos años, ¿no? Y bueno, y ni hablar de todo el cambio que implica vivir en una pandemia, o sea, era toda novedad, bien mutable. Ahora ya pasamos esa energía mutable, estamos en plena energía fija y también tenemos que aprender a sostener algunas cosas, a dejar de sostener cosas viejas, cosas que ya están podridas y están largando olor en nosotros, porque ya eso no va más, nos estamos dando cuenta que este parámetro que venimos siguiendo, este patrón que venimos siguiendo ya no va más, pero también hay que empezar a sostener patrones de conducta sanos que nos hagan bien al cuerpo, que sean sanos en relación a nuestras emociones, también a sostener todos estos cambios interiores que venimos transitando en estos últimos años. Hay mucha evolución, también no todo es negativo, hay mucha evolución en el ser humano, tenemos también a Plutón en Acuario que va a estar por poquito tiempo más, ahora ya va a empezar a retrogradar, pero hay muchas movilizaciones y tenemos que empezar también a
sostener todas esas cosas buenas logradas en cuanto a nuestro psiquismo, a nuestro bienestar. Así que estamos todavía transitando un aprendizaje. Voy a seguir obviamente hablando de estas temáticas porque el eclipse no termina solamente el 5 de mayo, insisto, es una temporada, por lo menos un mes y pico, vamos a estar todavía bajo efectos del eclipse. Vamos a tener un eclipse más en este eje que va a ser en octubre, a finales de octubre, así que no se termina, gente, esto no se termina acá. Va a haber muchos cambios, pero el tema de relaciones siguen, vuelvo a repetirles, Venus y Marte van a estar presentes también en el próximo eje nodal, así que estas temáticas van a estar presentes, no vamos a tener descanso, seguimos en esta evolución, en los vínculos, en las relaciones, desde lugares distintos, pero vamos a seguir haciéndolas, así que, bueno, prepárense para escucharme todavía un tiempito más a hablar de estas cosas. Gente, espero que les haya sido de utilidad, espero que puedan estar transitando este eclipse de la mejor manera posible. Ténganse paciencia, cuídense, mímense, sánense también, permítanse cambiar lo que está mal en ustedes y permítanse sostener aquello que sí está bien. Anímense también porque es un acto de valentía poder sostener una buena conducta muchas veces, así que los invito a que puedan experimentar también eso. Y bueno, nos seguimos escuchando. Pronto grabaré otro episodio y les mando un abrazo muy grande. Hasta luego.